Estamos ahora viendo un proceso muy diferente en lo que es el mercado inmobiliario. Voy a bajar. La conversación pública sobre el mercado inmobiliario es muy diferente a la que teníamos hace un año, un poco lo que venían escuchando recién. Hasta hace 2 meses se hablaba de alquileres y con un tono bastante como algo de optimismo, pero con un dejo de tristeza porque es muy difícil acceder al alquiler y demás. Ahora eso cambió. Ahora todo el foco está puesto en el crédito hipotecario. Entonces lo que traje acá son un par de guías para empezar a pensar en qué está pasando y qué puede pasar. Antes de eso, ¿dónde estamos? ¿Qué está pasando? Esto es, como si fuera en un diagrama, el plan económico del gobierno. Los 4 puntos que el gobierno debería tener, está teniendo, pero cómo vienen cada uno. A grandes rasgos, lo que está pensando hoy el gobierno es que el equilibrio fiscal permita ordenar el componente monetario, eso estabilice lo cambiario y eso permita que vuelva el crédito. El camino es ese. Es un programa secuencial, pensado en etapas. Es primero ordeno lo fiscal, eso hace que deje de tener que emitir, eso ordena lo cambiario y eso me permite volver a los mercados de crédito. Y con el crédito vuelve a recuperarse la economía. Hasta ahí el modelo funciona perfecto. En la práctica, la parte fiscal es con algún asterisco, pero viene funcionando bastante bien, es lo que menos dudas cualquiera de nosotros puede tener. En lo monetario y en lo cambiario, los primeros meses sirvieron para bajar la inflación y estabilizar el tipo de cambio. Lo que viene ahora no puede ser igual que lo que pasó hasta ahora. Y es donde empiezan ya las primeras alertas. Y en la parte más de recuperación del crédito, eso es lo que está más verde o más rojo, en realidad. Pero también es parte del proceso, son los rezagos y los tiempos propios de un proceso de este estilo. Y es quizás donde habría que tener el ojo más puesto. Todo lo anterior es medio irrelevante si la economía no crece. Ahora, si la economía crece, lo anterior pasó a ser un éxito, si no, no. Un poco más visual, ahora, las principales variables que habría que ver. Los primeros 4 meses el avance fue relativamente bueno. Los últimos 2 meses ya empiezan algunas alertas. ¿Por qué? De vuelta, lo que nos trajo hasta acá posiblemente no nos lleve hasta donde queremos ir. Hace falta un cambio, hace falta actualizar algunas ideas. Y creo que hay 2 factores que son la principal muestra de esto, que puedo hablar un poco, pero ya los adelanto, es la brecha y la intervención del Banco Central. Si el Banco Central está vendiendo dólares, es, che, algo está pasando. Si la brecha sube, che, algo está pasando. Ahora, dicho eso, panorama general, acá estamos hablando de construcción, mercado inmobiliario, crédito. Ese va a ser el desglose que voy a tratar de hacer. ¿De qué va a depender la evolución de la construcción este año? Primero, el salario real. El salario real está en uno de los peores momentos de la historia argentina. ¿Y por qué es importante esto? Porque alguien dirá, no, bueno, pero en la construcción, acá voy a hablar más de construcción residencial, de vivienda, que es para mí lo más importante de todo esto que estamos hablando hoy, pero esto afecta a todo. ¿Por qué? Porque el salario real es lo que mueve las obras chicas. La compraventa de contado en dólares no mira el salario real, porque es stock. Ahora, la refacción, la ampliación, el mejoramiento y demás, eso en general se hace con un poco de ahorro, pero lo ideal es calzarlo con el flujo. O sea, yo poder ir pagándolo con mi sueldo, eso, idealmente. Bueno, hoy estamos en el punto de allá. Estamos quizás de vuelta en uno de los peores momentos de salario real de la historia. Para que se den una idea, estamos algo así como 10-12% arriba de lo que fue el peor momento posterior a la salida de la convertibilidad. Esto es bueno y es malo. O sea, es malo porque estamos en ese momento, es bueno porque en un país normal todo lo que queda es crecer. No sé si ahora, no sé si este año, no importa. De acá a 5 años, a menos que pase algo muy raro, no vamos a tener este nivel de salario real. Después voy a volver a esto, acuérdenselo, es importante. Segundo punto, la obra pública. La línea azul es la inversión del Estado en obra pública ajustada por inflación. O sea, para que sea todo más o menos comparable. Es un barrilete, sube, baja, básicamente como la política argentina que va para un lado, va para el otro. Lo importante es que en un año más o menos cayó 40% de la plata que se pone en obra pública. Para la construcción esto sí es importante. Una parte chiquita de esto es la construcción de vivienda.
no es relevante dentro de la obra total, pero es una parte. Esto no pareciera que vaya a cambiar. Y esto lo que están viendo ahí es el acumulado de los últimos 12 meses. Con lo cual esto toma los últimos 6 meses y los anteriores 6 meses. Cuando tengamos todo 2024, si esto sigue así, vamos a estar 80% abajo más o menos contra el 2023. Para un sector que tiene más o menos 30-40% de su inversión proveniente del componente público, que ese 40% baje 80%, hagan la cuenta, es un montón de caída. Después el componente cambiario, específicamente para la construcción de vivienda, que la brecha se haya achicado como se achicó, es una mala noticia en el corto plazo. En el panel anterior hablaban de lo que fue el crédito hipotecario en los últimos años, que fue nulo. Después voy a ir de vuelta a esto, pero hoy estamos en uno de los peores momentos de crédito hipotecario de la historia argentina. De vuelta, esto es malo, pero es bueno, porque todo lo que viene es crecimiento, todo lo que pasó es malo. Pero ¿qué pasa? Hubo algo raro en los últimos 5 años, que fue lo que decían antes. Bueno, lo que pasaba con el crédito hipotecario es que se podía acceder al dólar oficial. Entonces, imagínense 2023, dólar a 300, dólar oficial, o sea, ustedes recibían pesos, tenían dólares, compraban con un dólar blue a, no sé, 1000, pero el dólar oficial estaba a 300. Era un subsidio para el que excedía el crédito hipotecario enorme, era fantástico sacar un crédito hipotecario, porque básicamente era la posibilidad de comprar dólares baratos. Y encima me compro un inmueble. Entonces, eso no existe más. En parte por suerte, porque estaba mal, era totalmente distorsivo para el sector, para la economía en general. Eso surge porque, y de vuelta es como los impuestos, los transitorios que se vuelven permanentes. En 2019, cuando arranca el cepo, veníamos con una inercia de crédito hipotecario. Entonces, el gobierno de Cambiemos en septiembre dice, che, no, pará, los que vienen ya con el proceso, que compren al oficial, porque aparte la brecha era muy chiquita en septiembre de 2019. Es una resolución del Banco Central, que dice, bueno, si es primera vivienda, hasta 100.000 uvas, bla, 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 bueno, pueden acceder. Eso se mantuvo hasta octubre del año pasado, octubre-noviembre del año pasado. En el medio la brecha pasó de 10% a 150-170%. Una pavada, pero hace más o menos un año le hicimos un pedido de información pública al Banco Central para decirle, che, ¿cuántos créditos se dieron con esto? ¿Por cuánta plata? Y básicamente lo que habíamos encontrado era que en promedio cada persona que sacó los créditos bajo esa resolución, que fueron más o menos 5.600, no es tanto, o sea, son 5.600, nada, pero es más que cero, había conseguido como un subsidio implícito de $20.000 por la brecha. Eso no existe más. Y eso, para el crédito hipotecario es un problema en el corto plazo, porque básicamente hoy sacar un crédito hipotecario cuesta el doble o el triple, pero para la construcción también, de vuelta, a la caída del salario real se le suma que ya con mis dólares del colchón no puedo hacer el rulo y financiarme una obra que está muy barata con mis dólares. Entonces, en el corto plazo es una mala noticia, en el largo plazo es la mejor noticia que puedo dar, porque el cepo y las brechas matan la economía, matan la inversión. Pero bueno, en el corto plazo, que es donde estamos ahora, esto es un problema. Segundo lugar, lo cambiario es un problema en general, porque la tensión cambiaria y la expectativa de devaluación lo que hace es postergar decisiones. Si yo estoy esperando todo el tiempo una devaluación y tengo dólares, espero. Y el mercado inmobiliario en la construcción se mueve mucho en dólares, en colchón. Y ahora estamos en la situación de la izquierda. Lo que están viendo ahí, la línea roja, que es la única importante de todo eso, es el promedio de los últimos 5 días de cuánto el Banco Central compra o vende dólares. El Banco Central vende dólares para que no suba y vende dólares para que no baje. Perdón, compra dólares para que no suba y vende dólares para que... No, vende dólares para que no suba y compra dólares para que no baje. Ahí está. Lo que está empezando a pasar es que ahora el Banco Central está empezando a vender dólares para que no suba. Esto es vender reservas. Y esto es, más allá de, son 20 palos por día, no va a cambiar la macroeconomía argentina, lo que importa es la señal y lo que importa es, como venía muy bien, venía estable, en un promedio más o menos tiqui, de repente se plancha. Para que se den una idea, enero-mayo el Banco Central compraba 150 millones de dólares por día.
ahora está vendiendo 20 millones por día. Entonces pasamos de 150 por día a 20, a menos 20. 170 de diferencia por día. Es un montón. Esto no es sostenible. Porque el día de mañana, si esto sigue así, ustedes van a decir, che, esto no es sostenible, lo van a empezar a ver en los medios, che, para acá está pasando algo. Y eso es cuando empieza a empiojarse todo. Por último, el costo de la construcción. Con la devaluación subió mucho, venía muy atrasado por la brecha sale, el costo de construcción dice, la brecha subió, ahora hay que empezar a cotizar con un dólar diferente, los insumos se cotizan diferente, los materiales se cotizan diferente, sube, después empieza a bajar, ¿está bien? Después se calma, pero el primer zarpazo ya está. Y empieza a darse algo que es que hasta el último dato, hasta el último mes que fue mayo, la mano de obra venía muy planchada y lo que venía subiendo eran los materiales. Entonces el costo de construcción venía subiendo, pero venía subiendo por uno de los componentes, no por los dos. ¿Y qué pasó en mayo? Bueno, vimos que sube 14% el costo de construcción, el componente mano de obra, por la paritaria, y los materiales están planchados. Con lo cual, aún con los materiales planchados, el costo de construcción subió mucho en el último mes. Con lo cual estamos empezando a ver que quizás el escenario para lo que viene de costo de construcción ya no sea... mira, funciona. Ya no sea este de acá, sino empieza a ser algo más cercano acá. Nuestra estimación para lo que viene de costo de construcción es que deja de subir y se plancha en un nivel más o menos cercano a lo que era 2017-18, en dólares. Ahora, ¿qué pasa? 2017-2018 era otra economía. Otro nivel de poder de compra, otro nivel de movimiento del mercado inmobiliario, otro nivel de crédito hipotecario, todo, 20 puntos menos de pobreza. Era otra economía. Entonces es un costo de construcción más alto con una economía más pobre. Nosotros hoy venimos viendo que la construcción va a ser uno de los sectores que este año más va a sentir el golpe. Ya lo está sintiendo, ya es uno, pero aún cuando termine el año vemos que esto va a seguir. Este es el desglose que tenemos según, en general siempre se habla de la construcción, nosotros lo que tratamos de hacer es separar construcción pública de privada de lo que va en el medio. Y lo hacemos a partir de los insumos. Es difícil porque hay insumos que se usan para todo, casi todos. Pero hay algunos insumos que se usan mucho más para la construcción privada y otros que se usan mucho más para la construcción pública. Entonces lo que tratamos de hacer es, bueno, suponemos, somos economistas, suponemos cosas, y tratamos de separarlos. Y lo que vemos es que está bien, la construcción pública está por el piso, niveles pandemia, como si no hubiera obras abiertas básicamente, pero la construcción privada también está sintiendo el golpe. La parte positiva de esto es que la construcción privada se va a recuperar cuando todo lo que yo dije antes se recupere. La construcción pública creo que está viendo un proceso mucho más estructural, al menos en el corto plazo, capaz en 4 años cambia todo y nadie lo sabe, pero al menos en el corto plazo es muy posible que la construcción pública no vaya a ser la de hace un par de años. En el medio tenemos una habilidad estructural como economía, que si vieron el nombre de la charla, es medio obvio, es el financiamiento. Argentina es esto en niveles de crédito hipotecario como porcentaje de la economía, 0,3% hoy. O sea, de toda la economía, el crédito hipotecario representa el 0,3%. Si me la discuten un poco, les digo que cero. Nada. Y ustedes dirán, che, bueno, pero América Latina, estabilidad, no sé, X. Bueno, el resto de América Latina están ahí. 5 o 6%, que parece poco, es un lujo. Si nosotros de un día para el otro pasáramos a tener el crédito hipotecario de Colombia, son 2 millones de créditos. O sea, ellos tienen, es como si el equivalente a 2 millones de créditos que volcamos en la economía de un día para el otro, ese 6%. El de Chile son 8 millones de créditos. Ya está, si metemos 8 millones de créditos en la economía, se termina el déficit habitacional 2 veces. No va a pasar de un día para el otro, hay que apuntar a que no estemos más en cero. Ahora, Argentina, en el mejor momento, tuvo 5% de crédito hipotecario. Argentina tuvo 3 muy buenos momentos de crédito hipotecario en la historia argentina. Sí, en la historia argentina. Una parte del gobierno de Perón, cuando, por razones políticas, empiezan a darle mucha fuerza al banco hipotecario, los 90s y los créditos suba.
Y lo digo en términos de intensidad. Los créditos UBA fueron muy poquitos, pero llegaron a meter 10.000 créditos por mes. Acuérdense lo que les decía recién, 5.600 créditos en 4 años, a partir de la resolución, versus 10.000 créditos por mes. Ese es el nivel de crédito que podríamos llegar a tener en algún momento medianamente lógico. Con ese nivel de crédito de 10.000 por mes, estamos hablando que Argentina duplicó el stock de crédito en un año, pasó de 0,8 a 1,6 más o menos, y que si seguía ese ritmo, hoy estaríamos más o menos en niveles de Paraguay. Pero bueno, tendríamos que haber seguido ese ritmo de crédito que duró muy poco. Ahora vamos a ver un poco por qué, que creo que es la principal razón para pensar cómo lo que puede llegar a venir. Ahora, ¿por qué Argentina no tiene crédito hipotecario? Para mí es este gráfico y listo, ya está. Lo que están viendo ahí es cuánto pierde de valor el peso argentino, o la moneda de cada momento, no importa, tuvimos 400 monedas, cada 5 años. O sea, 5 años, ¿eh? Lo que dura un pibe de 18 años en terminar una carrera. O sea, va el primer día a cursar, le entregan el título y dice, che, ¿cuánto cuesta el billete de 100 pesos que me olvidé? Y mirá, 70% menos, 80% menos, 99,99, casi 100% menos. No hay manera de pensar largo plazo si un pibe no puede arrancar la carrera y terminarla con un billete de 100 que valga más o menos lo mismo. Recién hablamos de 5 años. Ahora piensa en un crédito a 25 años. Sos un banco. Decís, che, voy a prestar plata. Bueno, ok. ¿A qué tasa? No sé, 150.000%. ¿Cuánto tengo que prestar? 100%. 100% anual. 60% anual. No hay cuota que permita un ingreso ahí. Para hacer una idea, en todo este boom de crédito que estamos viendo ahora, de oferta al menos, hay un banco que para mí fue muy divertido cuando salió, fue el Credicop. Después piensen de quién es el Credicop. El Credicop sale con 2 líneas de crédito. Una en UVA, 5,5%, pues similar a la del resto del mercado, está muy bien, y una con Badelar. La tasa Badelar es la tasa a la que es una tasa equivalente a la de los plazos fijos. Pero es una tasa variable con cuota fija. Los UVA son tasa fija, cuota variable. ¿Por qué digo esto? El hecho de que la cuota sea variable es muy importante. Porque si la cuota es fija, como en los Badelar, hoy la Badelar está en 32%, que es lo que se paga por un crédito por un plazo fijo, más o menos. Hola. Hola. Esta Badelar es 32% más 4 puntos, que es como si fuera la ganancia del banco, por decirlo de alguna manera. 36% de tasa de interés, cuota fija, versus, cuota variable, pero muy poquito, versus estos créditos UVA, que es tasa de 5 o 6% por ahí. Para ese mismo crédito, o sea, la misma persona va al Credicop y dice, hola, quiero un crédito, le piden, bueno, mira, tu cuota por $50.000 va a ser 300.000 pesos. Ok, eso es un ingreso de más o menos 1.200.000, 1.500.000 pesos, más o menos. Va al de la Badelar, bueno, tu ingreso tiene que ser 6 palos. 4 veces lo que le pidieron al de la UVA. Nadie que cobre 6 palos va a sacar un crédito por $50.000 para arrancar. Entonces, por eso es importante, por eso esto determina también que con estos niveles de inflación, con este contexto macroeconómico histórico, no hay crédito a largo plazo, a menos que sea con cuotas indexadas. Y de esto Argentina se dio cuenta en 2016, pero no somos tan inteligentes. Chile se dio cuenta hace 70 años. Colombia, México, Uruguay, Bolivia se dieron cuenta hace 60, 50, 30, 10, 15. Todos la vieron antes que nosotros. Y todos están acá. ¿Por qué? Porque América Latina supo ser un continente muy inestable en términos macroeconómicos. Ahora ya no, ahora quedamos nosotros solamente. Pero bueno, fue un buen primer paso para ver qué hicieron los que hoy tienen algo más de crédito hipotecario. Vuelvo acá, lo que ven a la izquierda es lo que les decía antes, los momentos de crédito hipotecario, una parte a fines de los 40, 50, la etapa de la convertibilidad y los UVA, todos con sus particularidades, porque la convertibilidad también tuvo su trasfondo de créditos en dólares, insostenibles. No es necesario meterse ahora en eso, pero creo que el otro punto interesante es, aún en ese mundo de crédito bajo y muy chiquito,
se da esto que ven en el gráfico a la derecha, que es cuánto del crédito hipotecario, que puede ser para una planta, para un lote, para una fábrica, para lo que sea, es para vivienda. Solamente el 30% hoy es para vivienda. O sea, de esta nada, de este 0,3, 0,1 es para vivienda. Por eso les decía antes que si me la discuten un poco les digo 0. Hoy Argentina no tiene financiamiento para la vivienda. Y eso es un problema, porque el grueso del déficit habitacional, que es más o menos 4 millones de hogares, no es gente que necesita un 2 ambientes en el centro de una gran ciudad. Es gente que necesita crédito para armar un baño, para poner el piso, para levantar una pared. Y eso es financiamiento, porque gente que no tiene el sueldo, no tiene el ingreso líquido para afrontar eso. Entonces, eso en el mundo, desde hace siglos, se resuelve con financiamiento. El que quiere poner una fábrica pide plata, no saca del bolsillo, nadie saca del bolsillo. No existe eso. Les decía antes, es importante ver la experiencia 2017-2018 para entender la experiencia 2024 en adelante. 2016 se crea la UBA. La UBA a mí me parece una gran política pública, más allá de la discusión de si funciona, si no funciona, lo que sea, porque demuestra una cosa, que es, se puede generar un cambio enorme con creatividad y con un clic. Porque en definitiva la creación de la UBA fue un pasante del Banco Central que un día le dijeron, che, poné play y subí este comunicado a la web del Central. No costó plata la UBA. O sea, automáticamente se bajó la barrera de entrada al crédito hipotecario con un pasante que le dijeron, che, subí esto a la web del Central. Y se crea la UBA. Es una regulación inteligente, la UBA. Y creo que vamos a necesitar muchas de estas en lo que viene en Argentina. En 2 años más o menos se dieron 120.000 créditos hipotecarios. Es esta intensidad que les decía antes, especialmente en un periodo que fue mediados 2017, mediados 2018, hasta la crisis cambiaria de abril, mayo de 2018. Aún en una economía que perdió casi 20% del salario real, o sea, promedio de personas 20% más pobre, el 99% de los créditos hoy están al día. Y esto es interesante porque uno piensa, bueno, el crédito hipotecario en general suele tener una mora muy baja en Argentina. Ahora, cuando uno mira para atrás, dice, ok, tengo la misma mora, o sea, el mismo incumplimiento en los créditos UBA que en los últimos 15 años en Argentina, que eran con cuota fija, que se iba licuando mes a mes. Estos no. Con lo cual es mucho más robusto que este tipo de créditos, en este contexto, tenga la misma mora. Y es una mora que a mí me viene sorprendiendo, viene bajando. Bajando nada, de 1,3 a 0,90 y mucho, no importa, pero viene bajando, no sube. Yo esperaba que subiera en estos meses y no subió. Viene bajando, de hecho. El boom en 2016-19 se da, para mí, en marzo de 2017, cuando el Banco Nación aparece, hacen un anuncio y dicen, bueno, ahora nos metemos nosotros. Como, bueno, córranse que llegué yo y saco mi línea al 3,5% y todo el resto tiene que competir conmigo ahora. Eso estuvo bueno porque permitió que el mercado volara. Tuvo un problema que es que empezó a competir con el sector privado, no deslealmente, pero sentado sobre la capilaridad del Banco Nación, que no la tienen todos, por eso es el Banco Nación. Es el banco más grande de la economía argentina. Después, en 2018, el dólar pasa de 20 a 25, de 25 a 30, de 30 a 40, en un plazo de, no sé, 5 meses, y el crédito hipotecario desapareció. Y ahí empezó una larga noche oscura, hasta ahora, que seguimos ahí, pero bueno, por lo menos vimos que en el fondo hay un cuarto y un baño chiquito que alguien prendió una luz. Y ahora hay que ver qué otras luces se van prendiendo. Lo que les decía en el lado izquierdo, la mora, el lado derecho es una relación cuota-ingreso, ejemplo de alguien que arrancó en diferentes momentos y cuyo ingreso ajustó en el promedio de los salarios. Y tiene sentido hacer este supuesto porque el 75% de los deudores UBA estaban en relación de dependencia. Y tiene sentido que en el mediano plazo, 5, 6, 8 años, si estás en relación de dependencia, en algún momento perdés, en algún momento ganás, vas con el promedio, más o menos. Nunca subieron por encima del 30%, de hecho después empezaron a bajar un poco. El problema es esto, son estas subas rápidas. Porque de la nada te saca 2%, 2, 3 puntos de tu ingreso disponible y tenés que dejar de comprar cosas, otras cosas. Y eso no está bueno. Eso es lo que empieza a generar problemas y ruido. Hay algunas maneras de suavizar este impacto, después podremos charlar un poco de eso también.
Ahora, ¿qué está pasando hoy? Primero, ¿cuándo hay crédito hipotecario? La primera respuesta que me dan siempre es cuando los salarios en dólares son altos. Que es una respuesta que está mal, pero que tiene implícitas en la respuesta en el que lo dice un montón de cosas que están bien. Acá lo que voy a tratar es ir descomponiendo eso que está mal, pero que después está bien. Y es, por ejemplo, salario en dólares entre 2005 y 2012, veo que se duplica o triplica. El crédito hipotecario ni se enteró. Con lo cual, ok, el salario en dólares es importante, básicamente porque el mercado inmobiliario se mueve en dólares, pero le faltan cosas. ¿Qué le falta? Y bueno, el mercado inmobiliario, básicamente. Si el salario en dólares se duplica, pero el valor del metro cuadrado se cuadruplica y estás peor, no estás mejor. Entonces lo que ven acá es un indicador que se ve siempre, lo van a escuchar un montón de veces, que es cuántos años de sueldo hacen falta para comprar un departamento, que es la línea azul. Que fíjense que ni se mosquea en 2017-2018 y el crédito vuela. La línea verde es la misma siempre. Lo que va cambiando es cómo le voy agregando variables. ¿Qué le falta a esto? Porque de la nada el crédito empezó a volar. Pasó algo acá. Que dice, che, bueno, ahora pusieron play, empezó a tomar inercia y después voló. Es un avión que despegó y después no lo puedes bajar más. O bueno, sí, con una evaluación, pero le costó. ¿Por qué? Porque falta el financiamiento. Cuando ustedes escuchen que dicen, en Singapur hacen falta 20 sueldos, en Madrid 15 y en Argentina 12 años de sueldo, está bien, pero allí hay crédito hipotecario y acá no. Nadie va con su sueldo completo, pues no existe, no funciona así. Sirve como referencia, pero sin el financiamiento, sin las condiciones de financiamiento, es un ejercicio que no dice nada. Cuando empezamos a meter las condiciones de financiamiento al salario en dólares junto con el metro cuadrado, esas tres cosas, nos devuelve el indicador azul, que es un indicador que tenemos armado en la consultora, que nosotros somos muy creativos, entonces le pusimos índice de acceso al crédito hipotecario, y que lo que permite mostrar es el acceso al crédito hipotecario. Lo que nosotros tratamos de mostrar es, con un ingreso promedio, y esto se puede hacer para para la referencia que ustedes quieran, pues esto es nacional, pero puede ser para Córdoba, Tucumán, para los de comercio de Córdoba, para que ustedes quieran. Con ese ingreso, tomando el 25%, ¿cuánto puedo pagar de una cuota para un dos ambientes? Que en definitiva es a mí lo que me importa. A mí el banco me va a pedir, bueno, ¿cuánto ganás? ¿Cuánto es tu 25%? ¿Cómo compara con la cuota? Esa es la charla que uno tiene con el banco. Todo el resto es irrelevante. Entonces lo que mostramos es acá, 2016, hasta 2016, veníamos con un 20% de índice de acceso al crédito. Esto quiere decir que iba yo con mi sueldo promedio y me decían, bueno, ¿cuánto es tu sueldo? X. A ver, mostrame el 25%. Bueno, no, te alcanza para el 20% de la cuota. Lo tenés que multiplicar por 5. No, chao, me voy a mi casa, me voy a alquilar. De la nada, el pasante del Banco Central un día puso play y crea la UVA. Y eso hace que las cuotas iniciales bajen mucho. Porque ya no tengo incorporada la historia argentina en el crédito. Tengo el futuro argentino en el crédito. Esto es importante esto, porque ya no tengo que estar pensando en, no, mira, mi tasa de interés va a ser 50% porque en los últimos años, porque el costo de financiamiento, bla, y es lo que se llama, la tasa de interés en general tiene dos partes. La tasa nominal, que es como la inflación, es lo que el banco te va a cobrar solamente para ir a cero, para no perder, y después la ganancia, que es la tasa de interés real. En los créditos UVA, como no tiene que tener la inflación adentro, está afuera porque se va sumando todos los meses, el banco no te va a cobrar eso. Solamente te cobra esto de UVA con tasa de interés del, no sé, 5%, que es la tasa real. Entonces la tasa del crédito es 5% nada más. Sin meterme en mucho detalle, esto es importantísimo para cómo se calcula una cuota. Básicamente el costo financiero baja muchísimo, la cuota baja muchísimo, y esa misma persona, que ahora yo con mi crédito, con mi sueldo promedio pagaba el 25%, ahora pago el 50% o un poco más. O sea, se me duplicó mi capacidad de acceso. Y si en mi casa encima está mi pareja, que tiene un sueldo promedio también, ya entre los dos tenemos el 100%. Ya está, somos elegibles. Ya podemos sacar un crédito. Ya podemos ir a charlar con el agente de cuentas y decirle hola sin que nos eche rápido. Entonces lo que termina pasando es que la UVA hace pegar este salto. Después fíjense que queda estable, como si no hubiera pasado nada.
porque en realidad no pasó nada. O sea, la economía no cambió estructuralmente, pero sí cambió el acceso al crédito estructuralmente. Y el crédito hipotecario dice, ok, se empieza a acercar la gente, pum, vuela. Tercer mejor momento histórico de la Argentina en términos de crédito hipotecario nuevo, o sea, de nuevos créditos hipotecarios. En un momento, el dólar de 20 a 25, 25 a 30, 30 a 40, el índice de acceso al crédito se desploma. Y el crédito hipotecario entonces también. Hoy estamos acá. Igual que acá. O sea, hoy el acceso al crédito hipotecario es igual al que teníamos antes de los créditos UVA, pero con la UVA metida. Esto es un problema, o sea, ya gastamos la bala de plata. Ya no vamos a tener este salto. Ahora hay que laburar para ese salto. Ahora hay que tienen que mejorar. Mi salario promedio tiene que mejorar un montón. Las condiciones de financiamiento tienen que mejorar un montón. No va a pasar. El valor del metro cuadrado tiene que bajar un montón. No va a pasar. Entonces nos quedamos con una sola. El salario tiene que mejorar. Y no solo tiene que mejorar más que lo que suba el metro cuadrado. Porque ahora empieza una carrera. A ver quién sube primero o quién sube más. Y en un momento, en abril, el hipotecario dijo, hola, acá estoy. Dijo, yo voy a dar créditos hipotecarios. Yo no quiero decir nada, pero esto del 18 de abril es que presenté un libro sobre crédito hipotecario. Nada. Correlación, no causalidad. No quiero decir que todo esto haya pasado porque se publicó un libro sobre crédito hipotecario, pero el 18 se publica este libro sobre crédito hipotecario, 23 sale el hipotecario, el Banco Social 24, Superviel, mayo, junio. Tenemos 20 bancos que en 60 meses dijeron yo tengo un crédito hipotecario para ofrecer. Uno cada 3 días. Después de 5 años en los que no ha habido oferta de crédito hipotecario. Y fíjense que el Banco Ciudad, que ya venía elaborando créditos hipotecarios por algunos programas de la Ciudad de Buenos Aires y que tiene como su línea específica, pero después arranca con el hipotecario, que es como el banco hipotecario, tiene sentido. El Ciudad, pero después ya el tercer banco fue un privado. Y acá falta el 25, porque está en mayo el 22, pero el 25, el Banco del Sol, que es como la línea financiera de Sancor Seguros, dice yo también, ya les voy a contar, pero yo también. Por eso está puesto el 22, porque está puesto cuando lanzan las condiciones. Pero ya el tercer día, entre el tercer y el cuarto día, ya 2 bancos privados habían dicho, che, nosotros también. Y esto es importante porque quiere decir que hay un componente medio genuino, no sé si es la palabra, pero esto no es político, a eso quiero ir. O no es necesariamente político. No es que el gobierno salió con créditos. Es que el sector privado salió con créditos. Porque el hipotecario es un banco mixto, que funciona principalmente, sobre todo en esto, como un banco privado. Ahora, ¿por qué pasó esto? Acá lo que es, esto no se ve nada y lo voy a dejar poco tiempo, después si quieren se los paso. Es básicamente toda la góndola que hay hoy de créditos hipotecarios con sus condiciones y demás. Y cómo rankean los bancos. Algunas cosas que me parecen interesantes de esto es, bueno, el Banco de Córdoba con el financiamiento del 100% del valor de las viviendas, que siempre fue algo que me pareció como muy disruptivo y raro. El Banco Macro, que le encontró una vuelta para decir, che, yo lo voy a hacer sin tanto riesgo, que es 90% para menores de 30 años. Con una idea de, yo quiero que vengan los jóvenes a sacar crédito, los jóvenes no tienen ahorros, no les voy a pedir ahorros. Entonces les financio el 90% y que me traigan un 10% de ahorro nada más, no el 25% que te van a pedir todos o el 20% que te piden todos. Y después esto de que hay muchos bancos provinciales, sobre todo hace 10 días salieron los bancos del Grupo Petersen, que son como los bancos privados que son agentes financieros en provincias. Pero está el Banco de Neuquén, el Banco de Córdoba, el Banco de Corrientes, el Ciudad y los del Petersen, que son Santa Fe, San Juan, Santa Cruz y Entre Ríos. Todos bancos públicos o semipúblicos provinciales que también salieron. Y está bueno, pues eso tiene mucha capilaridad local. Y el Banco Nación, que salió con la idea de, yo voy a salir, pero voy a salir especialmente en las jurisdicciones del país que tengan beneficios, no beneficios impositivos, pero que tengan tratamiento impositivo preferencial para el crédito hipotecario y para la construcción. Es ingresos brutos, sellos, etc.
Em, Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué los bancos salieron? Para mí hay tres razones. La primera es la incertidumbre política, que ahora se convirtió en certidumbre política. Hasta diciembre había una discusión latente todo el tiempo, desde mediados de 2019 y hasta diciembre del año pasado, había una discusión latente sobre qué pasaba con la uva. Se cambiaba, no se cambiaba, se rompía, se penalizaba, los bancos tenían que ir a absorber toda la pérdida y de la nada ir a hacer todo por salarios, un montón de discusiones que llegaron al Congreso, que hubo discusiones con especialistas en el Congreso, con proyectos de ley, con lo que sea. Me pasó que alguien de un banco una vez me dijo, yo no voy a largar créditos ahora porque largo un crédito, me cambian las regulaciones mañana y ¿qué hago? Y ese quilombo interno me lo como yo. Entonces eso cambió. Hoy ese riesgo no está latente. Hoy la uva no va a cambiar, al menos por muchos años. Segundo punto es que hay una clara apuesta al plan económico, que viene aparejada de la necesidad de los bancos de apostar al plan económico, básicamente porque hoy el Tesoro y el Banco Central ya no son los clientes forzados. O sea, hoy los bancos ya no tienen la ventanilla rápida del gobierno, del sector público, mejor dicho, para prestarle plata. Esto de las LELIQs, los PASE, las LEVAC, todo eso ya no está más. Ya no es tan rentable eso. Entonces los bancos tienen que salir a prestar plata. Por suerte fueron a este segmento del mercado. Ahora, desde el lado de la demanda, es donde para mí esto hay que ser un poco más prudente, esto va a tardar un rato. ¿Por qué? Porque las condiciones macro no están dadas, pero las condiciones micro para mí son excelentes para el que quiera sacar un crédito hoy. ¿Por qué? Por tres razones. Primero, hoy los inmuebles están baratos. Van a crecer a medida que haya crédito. Están subiendo, ok, por expectativa, pero esa expectativa si no se convalida en un momento se frena. Venimos de 5 años en los que el sector inmobiliario fue a pescar siempre en la misma pecera, que son los que compran al contado. Si no se genera riqueza en Argentina, y si voy siempre a los que pagan al contado, me voy a comer la pecera en algún momento. Se me termina eso. El crédito es lo que hace falta para que se mueva el mercado inmobiliario. Segundo lugar es que las tasas de interés son unas buenas tasas de interés. Hoy estamos hablando de un rango de entre 4 y pico y 8%, 8,5%, el hipotecario es la más larga, pero el grueso de los bancos están entre 5 y 6%, 6,5% por ahí. Algún banco 4 y pico, en lo general los más locales, con topes bajos, bien enfocados, pero 5 y pico, 6%, supongamos. Es el mismo promedio que teníamos en 2017-18, con otra macro, con lo cual hoy la tasa debería ser más alta porque el costo de fondeo es mayor. Y es una tasa similar a la que tienen Colombia y Uruguay, que son países mucho más ordenados en términos macroeconómicos. Entonces nosotros estamos compitiendo con tasa, con chaucha y 2 palitos, pero estamos compitiendo con tasa con esos mercados. Por eso digo que no me imagino que, si bien un banco puede ser que baje de 7 a 6, el grueso no va a bajar de 5 a 3. Va a ser raro eso. Y entonces empieza la duda de, che, ¿qué hago? ¿Espero o no? Y esto que les decía antes, ahora empieza la carrera entre salario real y metro cuadrado. Lo que ven ahí es, así como les decía recién, la tasa de interés es la misma, de 2017 a 2018, el valor del metro cuadrado en capital, que para mí es como el mercado del que más datos tenemos, y se mueve todo más o menos parecido, con lo cual no me siento un porteño viniendo a hablar de capital, sino que cuando uno ve todos los mercados, más o menos se mueven todos igual. Estamos en los mismos niveles que cuando arranca el momento de créditos hipotecarios en 2016-17. Entonces tenemos las mismas tasas y el mismo valor del metro cuadrado. ¿Qué cambió? 20 puntos más de pobreza. Entonces, son los mismos créditos, el mismo mercado inmobiliario, que le hablan a una pirámide social que se movió toda para abajo. Ese boom de crédito que vimos en aquel momento va a tardar. Y está bien, porque si tarda y aparece, quiere decir que es más genuino. Ojalá venga, si tarda y llega, quiere decir que se puede sostener también. Entonces, ¿por qué queremos crédito hipotecario? Porque no lo tenemos y porque venimos de años muy malos. ¿Cuál es este banco? Lo que están viendo acá es la bolsa de crédito hipotecario que tiene el banco, este en particular, en los últimos años, y cómo fue evolucionando. Y lo segundo es la participación en el mercado total de crédito hipotecario. ¿Cuál es? Es el Banco de Córdoba.
que lo traigo por dos razones. Porque primero, el Banco de Córdoba tuvo una actitud muy agresiva estos últimos años de captar el mercado hipotecario, lo cual le permitió hoy ser el segundo banco del mercado, después del Banco Nación. Hasta ahí, si acá hay alguien del Banco de Córdoba, esto tiene que ser hoy la línea de publicidad. Cuando haces un doble clic es, ok, pero el stock viene cayendo muchísimo y hoy el stock está 40% antes de enero de 2015. O sea, 40% por abajo. Con lo cual, el stock del crédito hipotecario hoy es muy bajo. ¿Qué pasa? Es de los que menos cayó también. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en el que todo el mercado hipotecario se contrajo muchísimo. Pero bueno, hay algunos que se caen más que otros. Algunos que en algún momento hasta crecieron, se desubicaron y crecieron en un momento en este mercado. Y hoy el Banco Nación, que históricamente tuvo el 50% del mercado, hoy tiene el 38% nada más. El Banco de Córdoba tiene algo así como el 13%, si no me equivoco. 13%. El Vice, que es hipotecario no residencial, tiene el 11%. Y después empiezan los bancos chicos. Hay un banco del que no hablé hasta ahora, que no lo mencioné nunca, y que para mí es como el que falta ahora, que es el Banco Provincia. Y ahí ya empieza a jugar lamentablemente la política. Pero el Banco Provincia, en 2017-2018, metió el 20% de los créditos. Y esto me da otro punto más, y después voy a volver a... No, después voy a ir a ese punto, porque quiero mostrar esto primero. ¿O no? ¿Ah? Bueno. Se me trabó este cosito. Ahí está. La otra razón de por qué queremos crédito hipotecario es porque sin crédito hipotecario el mercado inmobiliario está destinado a plancharse. Y no por tener malas noticias, pero sí para empezar a como contextualizar la euforia. Ayer, creo, o anteayer salieron los datos de escrituras en la Ciudad de Buenos Aires. Y de vuelta, yo hablo de la Ciudad de Buenos Aires porque se mueve todo hace rato, hace un par de meses hicimos un trabajo sobre el efecto Argentina del mercado de inmobiliario y básicamente la respuesta era una justificación nuestra para, puedo hablar de la Ciudad de Buenos Aires porque se mueven todos igual. Y acá hay una prueba de eso. Pero de hecho este mismo gráfico para Córdoba, Tucumán, Mendoza son todos iguales. El mercado inmobiliario está muy eufórico por este último tramo de mejora. En la Ciudad de Buenos Aires, en el último año, se operaron 42.000 escrituras. 42.000 escrituras está 40% abajo del promedio de los años medios buenos. ¿Qué pasa? Compara contra las 20.000 de la pandemia. Entonces, en 2 años, el laburo del mercado inmobiliario se duplicó, pero tiene un margen para crecer enorme. Y eso creo que tiene que ser el principal mensaje. ¿Y cómo va a crecer esto con crédito hipotecario? Cuando hay crédito hipotecario, o sea, cuando el crédito hipotecario explica una gran parte de las escrituras, crece todo el volumen hipotecario, todo el volumen de operaciones inmobiliarias. ¿Por qué? Porque uno compra con hipoteca, que le compra a este, que le compra a este, que le compra a este, que le compra a este. Entonces, capaz, un crédito hipotecario encadena 3 o 4 operaciones. En Mendoza, por ejemplo, cuando más del 10% de las operaciones son con hipoteca, el total crece 14% contra el promedio, no contra los años malos, contra el promedio, que tiene incluidos los años buenos. En la Ciudad de Buenos Aires crece 30%, 29%. Entonces, y ese 29%, si le saco los años buenos, se va a 50%. Entonces, en los años con hipoteca, que explica más del 20%, tengo 50% más de escrituras versus los años sin crédito hipotecario. Entonces, por eso queremos crédito hipotecario, porque hace que no solamente el que lo saca, sino el que no lo podía vender. Y eso es lo importante también. El crédito hipotecario moviliza no solo el mercado inmobiliario, que a mí no me importa, sino el acceso a la vivienda, que sí me importa. Ahora, lo que les decía antes y que para mí es como el mensaje de esto es, lo que pasó hasta acá es buenísimo, esta euforia de un banco cada 3 días en promedio es espectacular. Tenemos una sociedad mucho más pobre que tiene que crecer todavía. Los ingresos tienen que crecer mucho. Hoy tenemos 20, 25 puntos más de pobreza que hace 5 o 6 años, con un ingreso promedio en dólares que es el mismo, que es más o menos 30 o 40% menor, pero los créditos son los mismos. Entonces va a faltar. Y hay un punto importante y es que Argentina tiene más o menos el 30, 35, 40% de los hogares con déficit habitacional.
Sacando eso, porque uno podría pensar, bueno, el crédito hipotecario no es para los hogares con déficit. Ok. La potencialidad entonces es que tengo 2 millones más o menos, 2,2 millones de jóvenes entre 25 y 35 años viviendo con los padres o con los abuelos, en toda Argentina. Es el 40%. Y son personas que tienen ingresos buenos posiblemente, que están entrando en un sendero laboral interesante, profesionales, algunos no todos, pero algunos sí. 2 palos de personas. De vuelta. Ayer salió el dato de Capital Federal, que son 3 millones de personas, 140 hipotecas. Nada. Imagínense lo que podría hacer si el mercado hipotecario creciera en serio. Ahora, para mí hay 2 desafíos acá, y es que, bueno, la bala de plata ya la usamos, no vamos a tener otra uva, no puede haber otra uva, pero pueden haber otras cosas. Puede haber un fondo de compensación de salarios contra inflación, puede haber seguros hipotecarios, puede haber hipoteca contra bien futuro, que es básicamente financiar compra en pozo. No sé, puede haber un montón de cosas que se podrían pensar. Ahí es donde toca ser creativos. Porque aparte la pata pública no va a estar. Procrear bonificó en aquel momento una parte del capital, o sea, le dio más o menos 20, 25 mil dólares cash a 30.000 hogares que compraron. De los 120.000, 30.000 fueron con eso. Y del total, 50% fue el Banco Nación, 20% fue el Banco Provincia, que hoy van a jugar mucho menos que en aquel momento, 5% fue el Banco Ciudad, 75% fueron los 3 bancos públicos más grandes, que hoy van a tener un rol mucho menor. Parecería que este mercado hipotecario es de la banca privada, o por lo menos no tanto de la banca pública. Entonces, el desafío para crecer, de vuelta, es mucho más sano este crecimiento si se da, es mucho más lento. Pero, para el mercado inmobiliario, meter, no sé, en estas 40.000, 5.000 escrituras más por crédito hipotecario, es un crecimiento del 10%. Entonces, la economía no se va ni a enterar de que hay crédito hipotecario este año o el año que viene. El mercado inmobiliario tiene que estar preparado, porque cualquier movimiento del crédito, partiendo de la nada, les va a generar un laburo fenomenal. Muchas gracias.